Autónomos o cese de actividad. Esto es lo que cobrarían en 2025 si logran acceder a la prestación. La mayoría de las solicitudes siguen siendo rechazadas pese a cerrar el negocio. El 65% de los autónomos que solicitaron el cese de actividad en 2025 no lograron cobrarlo. Estas son las cuantías que percibirán quienes consigan acceder a la prestación según su base de cotización. Los autónomos ya pueden saber cuánto cobrarían en caso de verse obligados a cerrar su negocio. El sistema de cotización basado en los ingresos reales entró en vigor en 2023 y a partir de ese momento cambiaron las dos bases para calcular la cuantía del cese de actividad o paro de los autónomos, que supone un 70% de la base de cotización. Cada año se van actualizando las bases mínimas y máximas a partir de las que se calcula este paro de los autónomos. Por lo tanto, ha cambiado también la cuantía que recibirán en caso de cerrar su negocio y pasar a cobrar el cese de actividad. Todavía sigue siendo muy complicado acceder a esta prestación. Un 65% de los trabajadores por cuenta propia que pidieron esta prestación en los últimos meses no pudieron cobrarla, pese a haber cerrado su negocio. De hecho, desde ATA siguen denunciando que el acceso no solo no está mejorando, sino que está empeorando. Según los últimos datos de la Seguridad Social, actualizados a febrero de 2025, de las 3.776 solicitudes de cese de actividad presentadas por autónomos en lo que va de año, 2.209 fueron denegadas. El cese de actividad se calcula en función de las cotizaciones de los últimos 12 meses, por lo que quienes llevan menos de un año dados de alta no tienen derecho a percibirlo. En la mayoría de los casos, la cuantía que cobrarán los autónomos a quienes se les conceda en 2026 dependerá de lo que coticen este año. Con la tabla de cuotas vigente, los trabajadores por cuenta propia pueden estimar ya qué prestación les correspondería si se vieran obligados a echar la persiana. Cada autónomo puede saber cuánto cobraría por este paro en función de sus ingresos, cuáles son los máximos y los mínimos que para el acceso de actividad, durante cuánto tiempo se cobra la prestación por cese de actividad. Cada autónomo puede saber cuánto cobraría por este paro en función de sus ingresos. Los autónomos pueden solicitar la prestación por cese de actividad cuando se vean obligados a cerrar sus negocios o cesar el desempeño de su actividad de forma temporal o definitiva. Para calcular el mínimo y el máximo del cese de actividad basta con aplicar el 70% a la base de cotización. Así cada autónomo puede saber cuánto cobraría por este paro en función de sus ingresos y por tanto de la cuota que paga a la Seguridad Social. Por ejemplo, observando la tabla, vamos a poner un ejemplo de un autónomo que cotice por la base mínima, cobrará entre 457 euros y 503 euros, pagando entre 205 y 225 euros de cuota. Subiendo hasta el tramo de 301 euros a 534, la cuota mensual, un trabajador por cuenta ajena cobraría de paro entre 672 y 1.050 euros. Y los que coticen por la base máxima podrían llegar a percibir hasta 3.436 euros de prestación mensual. ¿Cuáles son los máximos y los mínimos que para el cese de actividad? Aquellos trabajadores por cuenta propia que cumplan los requisitos y obtengan la prestación por cese de actividad cobrarán por norma general el 70% de la base de cotización media de los 12 meses anteriores al reconocimiento de la prestación. No obstante, existen límites máximos y mínimos. Máximo 175% del IPREM para quienes no tienen hijos, 200% del IPREM con un hijo a cargo, 225% del IPREM con dos o más hijos a cargo. En el mínimo, 107% del IPREM para autónomos con hijos a cargo, 80% del IPREM para quienes no los tienen. Según se explican desde la AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, en declaraciones anteriores, la prestación final dependerá, por tanto, de la base de cotización como de la situación familiar del autónomo, incrementado una sexta parte tanto para el máximo como para el mínimo. ¿Durante cuánto tiempo se cobra la prestación por cese de actividad? Para acceder a esta prestación, los autónomos deben haber cotizado al menos 12 meses, estar afiliados al REPTA, no tener deudas con la Seguridad Social y firmar el compromiso de reactivar su actividad, salvo en casos de fuerza mayor. La duración del cese de actividad depende del tiempo cotizado, de 12 a 17 meses, 4 meses de prestación, de 18 meses a 23 meses, 6 meses de cotización, de 24 a 29 meses, 8 meses, de 30 a 35 meses, 10 meses, de 36 a 42 meses, 1 año y 4 meses, y a partir de 48 meses de cotización, 2 años como máximo de paro. La cuantía se calcula aplicando el 70% a la base de cotización de los últimos 12 meses, por lo que dependerá directamente de la cuota que el autónomo esté pagando.